Fernando Alonso había perdido el título mundial de la temporada 2010, todo provocado por un gravísimo error estratégico de Ferrari, quienes pusieron toda su atención en Mark Webber, olvidándose por completo de Sebastian Vettel. El alemán recibió de cara un título que parecía perdido, y Fernando estaba frustrado y destruido, pues no podía creer lo sucedido. Y con esa frustración encima, no dudaría en hacérselo saber a Vitaly Petrov, el culpable de que él hubiese perdido la batalla en aquella campaña. Vettel se convertiría aquella noche, de un 14 de noviembre de 2010, en el campeón del mundo más joven de la historia. Un campeón que no lideró ni un solo día la tabla de pilotos hasta el día en que más importaba. ¿Y Ferrari? No tenía palabras para disculparse con su piloto, pero tenían que mantenerse unidos. Habían aprendido por la mala una enorme lección, y eso sería el combustible necesario para ir a buscar una nueva oportunidad, una que tardaría en llegar, pero que al final de cuentas llegaría. 2011 no sería el año de la revancha, pues Red Bull había corregido todos los problemas que tuvo en 2010 y para aquella temporada le proporcionaría a Sebastian Vettel un auto dominador, con el cual ningún otro piloto tuvo ni tan siquiera oportunidad de plantarle cara, ya que Seb ganaría 11 de las 19 carreras de aquel año, consiguiendo su bicampeonato mundial en el Gran Premio de Japón, no sin antes haberse marcado una enorme cantidad de récords en el proceso. Pero 2012 sería otra historia totalmente diferente. Y esa temporada sería la marcada por el destino, para que Fernando tuviera su revancha contra quien le había arrebatado la gloria en el año 2010. Para 2012 Red Bull había perdido gran parte de la ventaja que tenía en su monoplaza, y la lucha se había equilibrado más entre ellos y sus rivales. McLaren llegó a la primera carrera del año con el monoplaza más rápido de la parrilla. El equipo Red Bull se encontraba ligeramente detrás de los de Woking, pero Ferrari había hecho un desastre nuevamente. Los italianos habían construido un auto lento, un auto que aterró a los tifosi cuando en clasificación ambos autos italianos solo pudieron ser 12º y 16º, y que auguraba una temporada horrible para los de Maranello, pero no todo estaba perdido. En carrera el auto iba mucho mejor que en clasificación, y ese ritmo imprimido por el auto le permitió a Fernando terminar aquel Gran Premio de Australia en la 5ª posición, lo que resultó ser una pequeña bocanada de oxígeno para los de Maranello, pero aún así sabían que debían mejorar el auto para ser contendientes. El ritmo de carrera ya estaba. Solamente necesitaban que los días sábado no fueran un desastre. Necesitaban una actualización para solventar ese problema, pero esto obviamente iba a tardar en llegar, y las primeras 4 carreras de la temporada tendrían que ser una lucha por sobrevivir y no permitir que sus rivales se les escaparan tanto. Fernando era consciente de esto, y saldría a pista a jugárselo todo, con la intención de no permitir que nuevamente se le escapara el título mundial. En el siguiente Gran Premio de la temporada en el circuito de Sepang en Malasia, nuevamente Fernando tendría problemas a la hora de clasificar, donde solamente pudo llevar su auto hasta la 9ª posición. Pero la carrera planteaba un escenario totalmente diferente, pues una lluvia torrencial azotó el circuito y la carrera fue forzada a detenerse con bandera roja en lo que pasaba la tormenta. Antes de que la carrera fuera detenida, Fernando ya había logrado ganar 4 posiciones para colocarse en la 5ª posición, y tras relargarse el Gran Premio, ganaría otros 2 lugares con la detención de Jenson Button y adelantando en pista a Mark Webber. Fernando en pocas vueltas ya se había ubicado en la 3ª posición, y una vuelta más tarde, Hamilton, quien lideraba la carrera, entraría en boxes para cambiar su set de neumáticos de lluvia extrema por neumáticos intermedios, pero una parada lenta le permitiría a Fernando adelantarlo. Y ahora, con esto se ubicaría en la 2ª posición, pero una vuelta más tarde, Checo Pérez, quien había heredado el primer lugar, tendría que hacer su respectiva detención. Y así también, Fernando aprovecharía para adelantarlo. A pocas vueltas de haberse reanudado la carrera, Alonso ya estaba liderando el Gran Premio. Todo parecía ir miel sobre hojuelas para el asturiano, pero una vez que la pista empezó a secarse, también su ritmo empezaría a decaer, y esto ocasionaría que Checo Pérez empezara a cazar al español, pues el mexicano mostraba un ritmo sorprendente teniendo mejores neumáticos que su rival, y asustaba a Ferrari con poder arrebatarle una victoria que era clave en las aspiraciones del equipo. El mexicano estaba ansioso ante la oportunidad que se le había abierto para conseguir su primera victoria en la Fórmula 1, pero Fernando no estaba dispuesto a permitir que lo vencieran cuando más lo necesitaba. Vuelta tras vuelta Checo metería presión, pero un mal movimiento en las vueltas finales le quitaría el sueño al mexicano, y Fernando, a pesar de las complicaciones, había conseguido una victoria clave teniendo todo en su contra. Esto a pesar del ritmo de Ferrari, lo que demostraba que a pesar de que al principio Ferrari no tenía un auto competitivo, no había manera de poder descartar a Fernando en la lucha. La temporada 2012 estaría marcada entre muchas cosas por un acontecimiento histórico. 8 pilotos diferentes de 5 equipos diferentes ganarían las primeras 8 carreras del año. Un hito histórico nunca antes visto en la categoría, que había proporcionado una imprevisibilidad maravillosa al campeonato, pues Jenson Button había conseguido la victoria en Australia, Fernando Alonso en Malasia, Sebastian Vettel en Bahrein, Nico Rosberg en China, Pastor Maldonado en España, Mark Webber en Mónaco y Lewis Hamilton en Canadá.
y esto dio como resultado que tras el Gran Premio antes mencionado, 4 pilotos estuvieran separados en el campeonato de pilotos por tan solo 9 puntos de diferencia, y entre esos pilotos estaban Hamilton, Alonso y Vettel separados solamente por 3 puntos. Cualquier piloto que quisiera tener aspiraciones en el campeonato debía empezar a conseguir más victorias para alejarse del resto de los competidores, pero lo que sucedería una carrera más tarde, creo que ni al mejor guionista se le pudo haber ocurrido. El Gran Premio de Europa, en el circuito urbano de Valencia, España, sería la sede de la ronda número 9 del Campeonato del Mundo. Una ronda que tenía que ser el ecualizador entre quienes pelearían por el título y el resto de pilotos que habían conseguido una victoria o algún podio. Vettel, por su parte, estaba ansioso de por fin separarse en esta pelea y anotarse más victorias a su casillero, y con una pole 4 décimas más rápida que el tiempo del segundo clasificado, hacía notar sus claras intenciones de terminar con los juegos en aquella temporada. Pero por el lado de Ferrari, el desastre había venido nuevamente a tocarles la puerta, ya que los temores de las primeras carreras volvieron a hacerse presente en el box de Ferrari, pues ambos autos habían quedado eliminados en clasificación en la Q2, teniendo a Massa en la 13ª posición y a Alonso en 11ª. Y en un circuito donde adelantar históricamente era casi imposible, parecía lapidar cualquier opción de poder llevarse la victoria el día domingo. Pero lo que sucedería ese día sería algo que nadie se esperaba. En España y en algunos lados del mundo, a Fernando lo conocen con el sobrenombre de Magic, y si hay una carrera donde hizo gala ese mote, es justamente en el Gran Premio de Europa del año 2012. Ya que durante la primera vuelta de la competencia, Alonso ya había adelantado a 4 pilotos, lo que lo dejó en la 7ª posición, pero aún lejos de sus rivales al título. Por su parte, Vettel lideraba a placer ese Gran Premio con un ritmo inalcanzable, y parecía que si no había sorpresas él se llevaría la victoria sin mayores problemas, y una vez que Alonso se estableció en pista, empezaría a ganar posiciones contra sus rivales. Pero en la vuelta número 20, Fernando ya se había ubicado en la 4ª posición. No obstante, en la vuelta 26, Jan-Eric Vergne y Heikki Kovalainen tendrían un contacto que dejaría una enorme cantidad de escombros en la pista, y para poder limpiarla, se tuvo que sacar al safety car, y esto lo aprovecharían los pilotos para entrar a boxes por neumáticos más frescos. Hamilton y Alonso serían de los primeros en aprovechar esta neutralización. Pero cuando Hamilton se detuvo para su cambio de neumáticos, el jackman de la parte delantera del auto no podía levantar el monoplaza, y eso lo aprovecharía Ferrari y Fernando para poder adueñarse de la posición del británico. Para este punto de la carrera, Alonso ya estaba en la 3ª posición detrás de Vettel y Romain Grosjean. Él ya había cumplido con remontar tras esa horrible clasificación, pero el destino le tenía algo más preparado al bicampeón del mundo. Tras relanzarse la carrera, Alonso ganaría otra posición adelantando a Romain Grosjean. Ahora, la cosa era entre él y Sebastian Vettel, y el ritmo de carrera que tenía su monoplaza lo hacía soñar con la posibilidad de poder ir por la victoria. Pero senda sorpresa se llevaría viendo lo que sucedió unos metros más adelante del reinicio. Vettel se para, wow. Vettel se para, Fernando lidera. Vettel se para. Wow, problemas de fiabilidad. Atención, el auto del alemán tendría un problema de fiabilidad. Uno, que lo dejaría fuera de la competencia y que dejaba a Fernando como líder del Gran Premio de Europa en su casa, enfrente de su gente y ante una inmejorable posición de tomar el liderato del Gran Circo. Pero para eso aún debía vencer a un piloto más, a uno que empezó a poner resistencia a dejar que se le escapara la victoria. Romain Grosjean, que justamente en ese Gran Premio tenía un auto extremadamente rápido, durante algunas vueltas metería presión contra Fernando, tratando de buscar un hueco para adelantarlo y así arrebatarle la victoria. Pero el destino ya había escogido al ganador de ese Gran Premio, y ese destino se encargaría de darle una mano al asturiano. Otro piloto quedaba fuera de la competencia por otro problema mecánico, y este siendo el último con posibilidades de arrebatarle la victoria al asturiano. Fernando ya estaba encaminado a conseguir quizá la victoria más especial de su trayectoria deportiva, pero el destino aún le tendría una última sorpresa a Fernando, ya que una vuelta de terminar la competencia, Pastor Maldonado y Lewis Hamilton tendrían un contacto que dejaría al británico fuera de la carrera, y con esto los dos más grandes rivales que tenía Alonso habían sido eliminados de la carrera. Y al llegar a la vuelta 57, Alonso lograba la hazaña de ganar un gran premio que parecía perdido y salir más líder que nunca del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. Tras esta competencia, Fernando encadenaría una racha de buenos resultados, consiguiendo un segundo lugar en la siguiente carrera en Silverstone y otra victoria más en el Hockenheim Ring. Y tras el Gran Premio de Hungría, la diferencia que existía entre Alonso y su más cercano perseguidor era de 40 puntos. Una ventaja en extremo cómoda y que tanto Vettel como Hamilton tendrían que trabajar con fuerza para poder recortar. Pero bastante ayuda recibió Vettel en el siguiente Gran Premio en Bélgica cuando una maniobra peligrosa de Romain Grosjean eliminaría a Fernando Alonso y a Lewis Hamilton en la primera vuelta de la competencia, y junto con el segundo lugar obtenido por el alemán, ya eran 18 puntos menos en la búsqueda de recortar esa enorme distancia que Fernando les había sacado. Pero en el siguiente Gran Premio de la temporada en Italia, Vettel y Alonso tendrían uno de los pocos duelos en los que se enfrentarían ferozmente en la pista. Pero regresemos un poquito en el tiempo, más precisamente un año atrás.
ya que ambos nos habían dado una probada de lo que pasaría en este enfrentamiento, cuando Alonso, mientras lideraba la carrera, intentó cerrar a Vettel cuando este intentó adelantarlo, obligándolo a salir por afuera de la pista y dejándonos el que para mí es la maniobra más espectacular de adelantamiento por parte del alemán. Regresando al 2012, Hamilton y McLaren iban dominando a placer esa carrera, pero atrás, la pelea era bastante intensa, teniendo a Checo Pérez marcándose una de sus mejores carreras de su trayectoria deportiva, pero también teniendo a Vettel tratando de ganar posiciones. Durante el ecuador de la competencia, Fernando se encontraría a Sebastián, pero ahora los papeles se habían invertido y él sería el que tendría que ir al ataque para arrebatarle la posición, justamente en el mismo punto donde habían batallado en el año 2011. Vettel le ha aplicado la misma técnica que Fernando le hizo un año atrás, pero la diferencia entre esa maniobra y esta es que Fernando no había podido arrebatarle la posición. Sin embargo, los jueces de aquel Gran Premio no verían la maniobra de la misma manera que en la temporada pasada, y eso le costaría una sanción a Sebastián Vettel por forzar a Fernando Alonso a ir por afuera de la pista. Y si ya de por sí las cosas se estaban complicando bastante para el bicampeón teutón, unas vueltas más adelante tendría otra vez un problema de fiabilidad que lo había dejado fuera de la competencia. Y con el tercer lugar obtenido por Fernando, había logrado recuperar esos puntos que Vettel anteriormente le había descontado en el Gran Premio de Bélgica. Para los dos rivales de Fernando la situación se estaba saliendo de control, y de hecho Alonso se preocupaba más por Hamilton que por Vettel, ya que este parecía no reaccionar, y al no tener un auto tan dominante o tan rápido como en el 2010 o 2011, Vettel parecía un rival de menor cuidado. Pero ese Gran Premio de Italia sería la gota que derramaría el vaso para Sebastián Vettel. A partir de este punto, él volvería a conectar con su mejor versión, y lograría encadenar 4 victorias consecutivas en Singapur, Japón, Corea del Sur e India, lo que sumado a los abandonos de Hamilton en Singapur y Alonso en Japón, le permitían recortar la enorme distancia que Fernando le había sacado y donde además logró adelantarlo y convertirse en el líder del campeonato mundial con 13 puntos de diferencia sobre Fernando Alonso. A falta de 3 carreras solo había 2 contendientes al título, y justamente son los protagonistas de este video, lo que se perfilaba a ser un final dramático y cerrado en las últimas carreras del mundial. Pero en el Gran Premio de Abu Dhabi, Vettel tendría un enorme susto, ya que fue descalificado de la clasificación por no tener el suficiente combustible para poder regresar al pit lane tras su última vuelta cronometrada. Esto lo obligó a salir desde el último lugar para la carrera, y eso significaba también una inmejorable posición para Fernando de recortarle algunos puntos que mantuvieran viva la lucha por el mundial. Pero Vettel en aquel Gran Premio se sacaría de la manga una de sus mejores carreras, remontando posiciones para evitar darle la oportunidad a Fernando de quitarle el liderato del mundial de pilotos, logrando terminar en la tercera posición, justo detrás de su gran rival en esa temporada. Tras el Gran Premio de Estados Unidos, la diferencia era de tan solo 13 puntos, con Vettel liderando el mundial con una diferencia importante, pero que no era imposible para que Alonso la alcanzara, y en ese año, Brasil sería testigo de la carrera final de la temporada. La vida nos regalaría nuevamente la posibilidad de ver a Fernando Alonso y a Sebastián Vettel en un escenario que si en algo es especialista, es en regalar finales apasionantes. Sebastián Vettel vs Fernando Alonso, la revancha del drama en el Yas Marina Circuit, con el español deseando venganza contra quien le arrebató la gloria en el año 2010, y con Vettel deseando hacer historia en este deporte, deseando cumplir el sueño que a Fernando se le había escapado años atrás. El duelo por el tricampeonato estaba ante nosotros, la batalla final de estos titanes, la gloria o las manos vacías. A ver, por favor, tío Skyline, ponme esa música que tanto me gusta. Muy bien, comencemos con esta batalla final. Vettel y Alonso llegaron a Brasil con un sueño por delante, una oportunidad que se presenta pocas veces en la vida, una oportunidad de escribir con letras de oro tu nombre en el libro de la historia de la Fórmula 1. Vettel aventajaba a Fernando en el Mundial de Pilotos, por lo que si Fer quería salir de Interlagos como tricampeón del mundo, debía por obligación terminar al menos en el podio de triunfadores y esperar a ver qué sucedía con el alemán. Sebastián, por su parte, si quería la gloria, debía terminar al menos en la cuarta posición, independientemente de en qué lugar terminara Alonso, siendo justamente el alemán el favorito a ser campeón del mundo. Vettel en la clasificación solo podría terminar en la cuarta posición, pero Alonso había vuelto a sufrir el pobre ritmo de su monoplaza los días sábado y terminaría en la séptima posición, un escenario para nada favorecedor. Para su fortuna en particular, el clima estaba preparado para equilibrar la balanza entre estos dos, ya que el día domingo, una ligera lluvia había humedecido el circuito. No lo suficiente para montar neumáticos intermedios, pero sí para volver el asfalto bastante resbaladizo.
Y una vez que el semáforo se apagaría, el Gran Premio de Brasil daría comienzo. Alonso se tiraría agresivamente para ganar 2 posiciones en la salida. Vettel, nervioso, perdería 2 puestos. Pero en la curva del sol del trazado José Carlos Pase es donde empieza el drama de las 71 vueltas corridas en el Gran Premio de Brasil de 2012. Casi se lleva Vettel, sí, cuidado, hay un alerón que se pierde, accidente puede haber safety car, Vettel trompeado, Vettel trompeado mirando hacia atrás, atención, bandera amarilla, va a haber safety. Vettel sería embestido por el Williams de Bruno Senna, y esto había ocasionado que el alemán se trompeara y fuera relegado hasta el último puesto. Para su fortuna particular, su monoplaza, a pesar de los daños, pudo mantenerse dentro de la carrera, pero ahora debía de remontar si quería seguir en la contienda. Alonso para este punto tenía el tricampeonato en sus manos, y con Vettel en el último lugar, él solamente tenía que meterse en el podio para lograr la gesta, y al finalizar la vuelta 1, con esta maldita locura, dejaba claras sus pretensiones de gloria. Vemos ahí a Fernando pegándose detrás de Webber, Webber que ataca ahora a Felipe Massa, ahora no hay que meterse en lío, hay que buscar tranquilidad, que la pista está muy arriesgada. Atención a Fernando, pasándolos a todos. ¡Wow! Vaya adelantamiento. Cuidado, 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 cuidado. Fernando ya estaba en la 4ª posición, pero aún así era insuficiente. Debía ser tercero mínimo y que Vettel no sumase ni un solo punto, pero durante los primeros compases de la carrera sería incapaz de atrapar en ritmo a los 2 McLaren que lideraban el Gran Premio. Además del Force India de Nico Hülkenberg, que iba en la 3ª posición. Y no solo eso, Vettel, en tan solo 4 vueltas, había logrado la titánica labor de meter de nuevo su monoplaza a los puntos, lo que parecía acabar con las opciones de Fernando, ya que este no podía acercarse a los líderes, pero tampoco podía evitar la remontada de Vettel. Pero esto apenas estaba comenzando, y el clima estaba preparado para que las siguientes 60 vueltas no pudieras despegar la vista de la pantalla. Para la vuelta 55 la pista se mojaba cada vez más, pero aún sin estar lista para neumáticos intermedios, lo que dejaba una situación de suelo muy resbaladizo. Durante esas vueltas Nico Hülkenberg y Lewis Hamilton pelearían por la victoria, pero cuando Hülkenberg buscaba retomar el liderato, sucedería lo siguiente. Hülkenberg perdería el control de su monoplaza y terminaría colisionando contra el líder de la competencia, y los daños ocasionados por el choque obligarían a Hamilton a retirarse de la carrera, además de que el alemán sería castigado por causar una colisión, lo que dejaba a Fernando Alonso en la 2ª posición y justo en el lugar que necesitaba para salir campeón del mundo. Pero esto no terminaría aquí, ya que Red Bull llamaría a Sebastián a boxes para cambiarle su set de neumáticos. La tendencia para ese punto es que la lluvia incrementaría su fuerza y mojaría bastante el asfalto, pero en el equipo austriaco creían que la lluvia seguiría con la misma fuerza y en lugar de ponerle intermedios le pondrían otro set de neumáticos de seco, y esto terminaría siendo un gravísimo error, pues unas vueltas más tarde la lluvia se soltaría con más fuerza sobre el circuito y todos los pilotos cambiarían a neumáticos intermedios, y esto obligaría a Vettel a tener que realizar otra detención en boxes para ponerle las llantas adecuadas. Tras todo el caos de la lluvia y las detenciones a pits, Alonso se encontraba en la 3ª posición detrás de Felipe Massa, pero vueltas más tarde le cedería la posición, justo para dejar a Alonso en el 2º lugar. Y con esto el asturiano, virtualmente, estaba consiguiendo su tricampeonato a 14 vueltas del final de la competencia, ya que con su 2º lugar, Vettel necesitaba ser mínimo 7º si quería el tricampeonato, y tras la mala estrategia de Red Bull, él ahora se encontraba en la 10ª posición obligado a ganar 3 lugares si no quería perder su duelo contra Fernando. Kamui Kobayashi sería la primera víctima del alemán, esto para arrebatarle la 9ª posición y dejarlo con 2 posiciones más para el lugar que él necesitaba. Pero Jean-Éric Vergne y Paul di Resta harían sus respectivas detenciones y con esto Vettel se ubicaba en la 7ª posición que necesitaba. Pero además, cuando Vettel se ha encontrado en pista a su compatriota Michael Schumacher, este ha decidido cederle su posición para ayudarle en su pelea contra Fernando, lo que lo dejó en el 6º puesto y lo que obligaba a Fernando a que si quería vencer a Vettel tenía que ir a buscar la victoria de la competencia. Pero la diferencia que existía entre él y Jenson Button era de más de 20 segundos con menos de 10 vueltas para el final, y eso significaba que solamente un milagro podía salvar a Fernando en esta ocasión. Vettel había hecho todo lo que necesitaba, no solo en esta carrera sino durante todo el mundial. Había remontado el campeonato con tan solo 6 carreras por competirse. Había superado el susto de la largada. Había llevado su auto dañado hasta la posición que él necesitaba para ser campeón del mundo y se había sobrepuesto de la mala estrategia de su equipo. Como comenté, había hecho todo para conseguir su tricampeonato mundial. Alonso solo podía esperar a que algo sucediera con Jenson Button o con Sebastian Vettel, pues ya más no podía hacer. Había hecho tanto cuanto había podido, pero no había sido suficiente. Y en la vuelta 69, Paul di Resta tendría una dura colisión. Y con esto también se terminaba el sueño de Fernando Alonso, y Sebastian Vettel se convertía en el tricampeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1.
You're the world champion! You're the triple world champion, Sebastian Vettel! You are the man! You're a triple world champion! Fernando Alonso por tercera vez consecutiva había perdido su oportunidad de igualar a Senna, a Piquet y a Lauda con 3 títulos mundiales de la Fórmula 1. Otra vez, se le había escapado el sueño que tanto había estado persiguiendo. Y justamente, en el escenario donde un 25 de septiembre del año 2005, había conseguido hacer historia en este deporte. Y Sebastian Vettel había logrado lo que parecía imposible: remontar un mundial que tras Italia parecía totalmente perdido, pero con un gran auto, una actitud de no darse por vencido y un talento sobresaliente, le permitieron salir adelante y remontar para conseguir el título de la temporada 2012, el título que más a gloria le tuvo que saber. Ambos pilotos nos regalaron un mundial apasionante, una temporada digna de película que será recordada como una de las mejores temporadas de la historia de la máxima categoría. Pero lamentablemente, esto también marcaría el final de la rivalidad existente entre estos dos, pues a partir de este punto no volverían a enfrentarse entre ellos por un campeonato del mundo, y la suerte llevaría a ambos por 2 caminos totalmente diferentes, ya que Vettel lograría otro título más un año después, dominando a placer la temporada 2013 y rompiendo una enorme cantidad de récords en el proceso, que lo posicionaron estadísticamente hablando como uno de los mejores pilotos de la historia de este deporte. Pero Fernando no volvería a combatir nunca más por un título mundial de pilotos. En 2013 lograría ganar su Gran Premio de casa en el Circuit de Cataluña, España, pero tras esto no volvería a probar el sabor de la victoria en la Fórmula 1. Pues Ferrari no volvería a darle al español las armas necesarias para ser campeón del mundo, y después del asturiano apostaría por un proyecto que resultó ser totalmente un fracaso, lo que marcaría el final de una rivalidad que no se caracterizó por la polémica, los enfrentamientos tensos o las batallas en pista, pero sí por 2 pilotos legendarios enfrentados por el sueño de un campeonato del mundo, entre sudor, lágrimas y sangre. Pero aquí es donde te pregunto, ¿cómo viviste esas temporadas de Fórmula 1? ¿Quién era tu piloto favorito y a quién apoyabas en la búsqueda de la gloria? ¿Sebastian Vettel o Fernando Alonso? Háganmelo saber en la parte de los comentarios, que estaré encantado de leerlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de despedir este video, quiero comentarles que esta miniserie tendrá una larga pausa, ya que con el fin de no quemar tan rápido rivalidades legendarias, le daremos un pequeño descanso y probablemente no sepamos más de esta miniserie hasta inicios del año siguiente. Pero si este video te ha gustado y esta miniserie te gusta, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video. Compártelo con tus amigos, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos en el próximo capítulo de rivalidades legendarias de Fórmula 1 y en la próxima historia que contemos en Skyline Racing. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.